invito a que podáis abrir vuestras Biblias en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Hoy vamos a reflexionar en la fe de un oficial romano. No sabemos su nombre, pero sí sabemos que no solamente nos debe impactar a nosotros, sino que es uno de los pocos que llegó a impactar a Jesús. Jesús se maravilló, se asombró de su fe. Dice en Lucas 7, versículo 1 en adelante: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en toda Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Amén. El capítulo 7 empieza dando por hecho que ya hemos reflexionado acerca del sermón del llano. Como comenté el viernes en el culto de oración, tanto en Mateo como en Lucas de manera mucho más breve, Jesús da un discurso que se conoce como el Sermón del Monte en Mateo y como Sermón del Llano en Lucas. En Mateo es bastante largo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ocupan todo el discurso, todo el sermón de Jesús, el cual concluye con una parábola que se conoce como la parábola de los 2 cimientos, ¿no? De esas 2 casas, que una es construida pues en roca firme y otra en arena movediza o directamente sin cimientos. En medio de este discurso, que de algún modo concluye que el discurso no es todo lo que tiene que decir, sino que en efecto, si le llamamos a Jesús Dios, Señor, es Él el que debe mandar en nuestra vida y no nosotros, creyendo que somos nuestros propios dioses. Tras esto, sabiendo que desgraciadamente no solamente los seguidores, sino sus propios discípulos, sus apóstoles escogidos, los 12, todavía no comprendían bien las cosas que Jesús enseñaba. Más adelante veremos, ¿no?, cómo duda, cómo entre ellos se pelean por estar supuestamente más cerca de Jesús, estar a su diestra y a su siniestra, y tantos problemas humanos que se producen por la codicia, por las ganas de ser más reconocido y todas estas cosas. Y en medio de todo esto, Lucas, que ya sabéis que es un evangelista que le encanta hablar de lo que en ese tiempo desgraciadamente eran los desfavorecidos, los enfermos, los gentiles, las mujeres, los ancianos, las viudas. Para Lucas le parece importante tratar estos temas, y quizá los otros evangelios no enfatizan tanto en este punto, y cuanto más pues a Lucas le parece oportuno. Por eso abre, ¿no?, aquí un acontecimiento interesante. Hablamos no de un judío, sino de un oficial romano, de un centurión, de un gentil, de una persona que no tiene ese bagaje cultural de
conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, vemos que es una persona inteligente, conocedora del contexto en el que vive, pues aún siendo romano, nos damos cuenta de que se llevaba bien, convivía con los judíos. No solo eso, sino que había construido una sinagoga para ellos. Por supuesto, este oficial romano, como ya la mayoría de las personas que entran en escena en el Evangelio, son personas que ya conocían acerca de la fama de Jesús. Ya sabían de los milagros, señales y grandes enseñanzas que compartía este rabí, hijo de carpintero. Por tanto, este oficial romano que tenía un esclavo, un siervo, en su casa, enfermo, y que da la sensación de que no era cualquier esclavo, sino que le tenía aprecio, acude a Jesús, pero no lo hace él mismo, sino que envía a personas porque se siente indigno. En primera instancia no vemos ese planteamiento por parte del centurión, ¿no? De algún modo parece que el centurión usa pues la inteligencia, la estrategia y pensará, quizá este rabí no quiera hablar conmigo porque soy gentil, soy romano, encima pertenezco al ejército que está oprimiendo al pueblo de Israel. Y por ello, teniendo buena relación con judíos respetados, les convence para que sean ellos los que se acerquen a Jesús y les muestre su necesidad de que vaya a su casa y sane a su esclavo, a su siervo. Vemos en efecto que este oficial pasaba por una situación difícil, pero debemos entender cómo vivían en ese tiempo los esclavos. Hablando acerca de 1 de Timoteo, os dejé de algún modo entrever que había una diferencia clara en cómo trataban los gentiles, los romanos, a sus esclavos y cómo trataban los judíos a sus esclavos. Era muy distinto. También, con el paso del tiempo, en algunos casos en las mujeres, ¿verdad? Como hubo ese impacto en el cristianismo, no tanto como debería, pero existía ese impacto. Por tanto, vemos que este centurión, que por un lado ya sabéis, centurión viene de centuria, significa que este hombre, este oficial, tenía a su cargo a 100 hombres, 100 soldados. También, ahora ya os voy a explicar cómo era la esclavitud en los romanos, pero debemos tener en cuenta que los centuriones son, como hoy en día, si conocéis un poco acerca del mundo militar, que seguramente no porque yo, un sargento, a diferencia de un teniente, que por supuesto el teniente tiene mayor rango, suele ser una persona que llega a ese rango de sargento empezando raso, teniendo una experiencia muy fuerte del cuerpo a cuerpo, de la guerra. Hoy en día, y ya hace un tiempo, tú si habías estudiado una carrera universitaria, sobre todo si era técnica, y querías entrar al ejército, y postulabas y todas esas cosas, tú podías entrar ya como un oficial de peso, como un teniente. Y esto me gusta porque no sé si sois muy cinéfilos, si os gusta ver las películas y tal. Hay un actor que a mí me encanta que se llama Clint Eastwood. Por este lado seguramente lo conocen sobre todo por el oeste, ¿no? Por sus películas del oeste. Pero que es la que más ha hecho. Bueno, aunque ahora ya está como más director. Clint Eastwood. Pues él hace ya muchos años estuvo de actor principal en una película que en español se llama Sargento de Hierro. Y me gustó mucho esta película, de hecho lo quiero relacionar con el centurión, con la historia del centurión, porque nos muestra que él fue una persona que empezó desde abajo, que era rudo, que tenía mucha experiencia de batalla, que tenía unas buenas estrategias. Y sin embargo, pues por diferentes circunstancias, no tenía su casa en orden. Tenía una mala relación con su esposa y de hecho se habían separado. Aparte de eso, él era alcohólico. Y en medio de tantas guerras, pues suponemos, ¿no? Tampoco profundiza mucho la película, que una forma de mitigar todo ese dolor, el trauma también que implica, ¿no? Ver gente morir o matarla por órdenes de arriba, pues se emborrachaba. En medio de todo eso tenía conflictos y peleas
pero decidió recomponerse y volver al cuerpo, volver al ejército. Y fue muy interesante porque ya todo esto fue después de Vietnam, ya las cosas habían cambiado, ya las batallas eran distintas. Cada vez la inteligencia era más de aspectos técnicos y tácticos. Y fue particular porque entrando y hablando con su mayor, fue conociendo a los nuevos oficiales, a los nuevos soldados, los cuales la mayoría de ellos eran irresponsables, no tenían la misma disciplina que él había recibido en su día. Y en medio de eso, ve a un hombre que para él le parece una persona que se había perdido, no sabía qué hacía en esos campos tácticos, y de repente su compañero le dice: no, es que eres tu teniente. Y era un hombre pues delgadito, con gafas, que no había ido a ninguna guerra, pero que era teniente y mandaba sobre él. ¿Y por qué os comento estas cosas? Porque el centurión, en efecto, era una persona que, como luego lo comparte, tenía oficiales superiores, pero también mandaba sobre soldados. Por eso es que me llama la atención que el centurión tuviese una buena relación y tratase con dignidad a su siervo, a su esclavo. Porque una persona, imaginaos, ¿verdad?, que ha visto guerras, matanzas y tantas cosas bélicas, pues generalmente suele ser una persona que, pues, de algún modo todo eso le afecta en su carácter. Si no llega a ser una persona ruda, hostil, con un carácter fuerte, pues no va a sobrevivir muchas veces en la guerra. Y me llama la atención cómo tiene esta relación con el esclavo, porque en ese tiempo los esclavos no valían nada. Eran como una propiedad que si la perdías, pues ya conseguías otros más. De hecho, si pensamos en un centurión que tenía 100 hombres a su cargo, ¿creéis que un centurión normal trataría con respeto a los 100 soldados? ¿O los trataría como si fuesen perros? Personas que van a la guerra y si mueren pues no pasa nada, porque ya estamos los oficiales y el Imperio Romano para llevarnos las medallas, los galardones. Pero vemos que este centurión era diferente, que no trataba a su esclavo como si fuese cualquier cosa, sino que le tenía aprecio, que le amaba, dicen algunas versiones. Y es por eso que en su preocupación acude a cualquier circunstancia. De hecho, Lucas no lo explica, ¿no? Pero seguramente antes de ir a Jesús, como en otros casos que hemos leído, habrán consultado a diferentes médicos o sanadores de ese tiempo, pero no habría efecto. Y por eso decide acudir a Jesús, entre otras cosas porque ya estaba escuchando acerca de su fama. Vemos, por tanto, que esta persona no solamente tenía influencia en el pueblo judío, sino que conocía a Jesús mejor que muchos de los que le seguían presencialmente al Señor. Vemos que en medio de esa trama en la que el centurión manda a personas para que venga Jesús, y Jesús accede a hacerlo, viene, y en medio del camino, antes de llegar a su casa, envía a otras personas para que le digan: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ahí ya vemos que el centurión entiende que Jesús no es un mero rabí, que Jesús no es un sanador ambulante más, sino que es alguien importante. Quizá haya entendido que Jesús es Dios. Recordad también que la cultura grecorromana era politeísta, creían en muchos dioses, pero este centurión, este oficial romano, parece que quizá se haya convertido. Pues no solamente entiende que Jesús es distinto a otros rabís judíos, a otros sanadores ambulantes, sino que comprende que su poder va más allá de lo que él pueda comprender. Pero aún así intenta en su reflexión explicarlo en sus propias palabras y en sus propias experiencias. El centurión no tiene ni idea de cómo es posible que este Señor, que Jesús, pueda dar la orden con su boca y que esa orden se materialice en una realidad, en una resurrección, como veremos más adelante con la viuda de Naín, o en una sanación.
Pero lo que sí el centurión, bajo su experiencia, comprendía es: yo soy un oficial, pero tengo oficiales superiores. Quizá estaría haciendo alusión el centurión a que Jesús, siendo Señor, también tiene al Padre. Y tiene que cumplir la voluntad del Padre. Pero también Jesús es Dios, es Rey, es Mesías. Y tiene personas a su cargo. Y en medio de eso, Jesús es capaz de dar la orden de que se sane y que este esclavo se sane. Claro, ante este planteamiento, Jesús se queda asombrado. ¿Cuánto quizá le hubiese gustado encontrar esa fe en los suyos? Pero como ya lo plantea Juan en el capítulo 1, muchos de los suyos no le recibieron. Y ni siquiera los que andaban con él, los que comían con él, los que vivían con él, le llegaban a comprender. Pero no podemos caer en que este centurión era más inteligente o era mejor que los judíos. En parte estaba más dispuesto a recibir esto del Señor. Pero recordad que es el Espíritu el que trabaja. Si no, podríamos acabar ensalzando a este centurión y decir: qué bueno es este centurión. Y nosotros ojalá fuésemos como la mitad de él. Y estaríamos equivocados. Nosotros a quien debemos imitar y admirar es a Jesús y lo que hace el poder de su Espíritu en las personas. Entendiendo que las personas también tienen su plano de obediencia, de respuesta, no somos robots, ¿verdad? Por tanto, en medio de este panorama, vemos que en efecto Jesús se maravilla de esta fe, que no la ha encontrado en toda Israel. Acto seguido termina esta escena viéndose que aquellos amigos que habían sido enviados en la segunda ronda vuelven a casa y ven que el esclavo enfermo está sano. Recordemos también que el autor de este evangelio era médico. Así que todo lo que tenga que ver con sanidades va a ser muy importante también para el autor y también para nosotros, porque de algún modo nos están haciendo ver que han hecho todo lo posible para encontrar sanidad y no la han encontrado. En este caso tampoco sabemos si esta enfermedad ha sido producida por algún espíritu maligno. En este caso no se dice eso. En otros sí. En otras enfermedades psicosomáticas han tenido relación con algo espiritual. Pero en este caso no se dice. Llevándolo ahora a nuestro tiempo, y como he comentado antes, ¿no?, compartiendo esta literatura, nosotros debemos considerar los textos bíblicos en su contexto, en su enseñanza estricta, pero luego también debemos tener en cuenta cómo aplicarlo a nuestra vida e incluso cómo lo interpretan otras personas. Por eso es que ahora voy a abrir un espacio en el cual os voy a comentar acerca de cómo se lee este texto en otras iglesias o en otras interpretaciones. Como bien sabéis, no solamente en la cultura grecorromana los esclavos no valían casi nada, no tenían una gran dignidad, no era lo mismo un esclavo que un ciudadano romano, esto lo aprendimos con Pablo, por ejemplo. Pero más allá de eso, también sabéis que en ese tiempo, en medio de las guerras y de tantas cosas que tenían que realizar en el Imperio Romano para seguir consiguiendo más y más terrenos, más y más poder, los soldados se organizaban de diferentes formas. E incluso ya antes que los romanos existía pues las creencias, los hábitos de que un hombre cuando iba a la guerra se tenía que mantener puro. No podía estar con su mujer, porque eso le debilitaba. Y en algunas culturas, como la grecorromana, si en algún momento tendrían algún tipo de necesidad, o se aguantaban, o desgraciadamente, y de ahí quizá venga pues la pedofilia y otros aspectos, tenían relaciones con sus esclavos o con los jóvenes.
Esto es historia, cultura grecorromana. ¿Por qué os comento esto? Porque, como bien sabéis, hay iglesias que apoyan la homosexualidad. Hay iglesias que no la apoyan, pero no tienen claro si Dios permite estos comportamientos y que no sean pecado. No lo tienen claro. Otros sí, y hasta incluso han tomado una opinión tan hostil, y es por eso que generalmente se nos critica a los cristianos como homófobos. Históricamente muchas cosas malas se ha hecho, ¿no? La Inquisición, las guerras santas, etc. Y en medio de todo este panorama hay un escritor que se llama Carlos Osma, no sé si a alguno os suena, que escribió un libro que tiene un título que no lo voy a decir por si hiere la sensibilidad de alguno, pero que precisamente habla de cómo casar el cristianismo junto con personas que sean homosexuales y que no sea pecado. Intenta defender a partir de la Biblia que Dios ama a todo el mundo, ama también a estas personas y que eso no es malo, porque ellos se están amando. Incluso las premisas, ¿no? Y ahora habéis escuchado muchas veces estos discursos, pero si nosotros nos respetamos en matrimonio, nos casamos y estamos juntos, ¿cuántos heterosexuales se casan y luego se divorcian? Esos hacen peor testimonio que nosotros. Porque claro, es cierto que entre ellos tampoco ven bien a aquellos que pues son adúlteros, etc. Es decir, tienen una moralidad dentro de su concepción de vida. Por tanto, cuando leemos este texto, es uno de los pocos textos que con bastante peso lo cogen para dar a entender que Jesús apoya, en este caso, la homosexualidad. ¿Por qué? Porque este centurión, al ser pues, de cultura grecorromana, al ser romano, probablemente amaría a su esclavo por esta razón. Pues, como he dicho antes, un hombre de guerra, hostil, gastado en batallas, que su relación incluso con sus soldados, que sí valían, era fuerte. ¿Por qué tendría tanto interés por un esclavo? Si es cualquier cosa. Por tanto, si ellos tendrían pues esa relación y Jesús sana a ese esclavo, conclusión, Jesús no ve mal que dos personas se amen y se respeten, aunque sean del mismo sexo. Esa es la interpretación. Y estas interpretaciones también son buenas que nosotros las sepamos, no para creerlas evidentemente, sino para entender cómo piensa el resto. Porque estamos en este mundo, creemos en Dios, nos congregamos, entre nosotros todo bien, hablando del Señor, de nuestra vida, pero el mayor tiempo estamos fuera. Y debemos saber también cómo otros piensan, incluso cómo otros interpretan la Biblia, ¿verdad? No obstante, desde nuestro punto de vista, debemos entender que precisamente que este centurión sea distinto de otros centuriones, que no solamente podemos de manera pues deductiva se llevaría bien con sus soldados, sino que incluso respetaba la dignidad humana de sus esclavos. Y que esa haya sido la evidencia de que Jesús lo ha impactado en su vida. De que él amaba a su esclavo, tenía en consideración a su esclavo, porque se había dado cuenta de lo que Jesús estaba enseñando en ese tiempo. De que debemos amar al prójimo, de que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y además todas estas enseñanzas, recordad que Jesús ya las había dado a estas alturas del texto. Lo que para otros es la prueba de que Jesús es tolerante a muchas cosas, para nosotros debería de ser en nuestra interpretación la evidencia de que este centurión se había convertido. De que pese a ser romano y oficial, no se comportaba como la mayoría de los romanos y como la mayoría de los oficiales. Trataba con dignidad
a las personas de su casa, porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, hombres y mujeres, en igualdad. Y además esto tiene sentido porque conecta con otros aspectos que el centurión había comprendido en su reflexión, aún habiendo recibido el testimonio de otros, no habiéndolo visto, había creído y cambiado, porque entendió que era una persona de respeto, que no era digno ni de recibirlo en su casa, y que además era una persona de autoridad, que podía dar la orden de sanidad y la sanidad se cumpliría. Esa es la línea en la que nosotros debemos entender cómo Jesús tiene consideración por personas enfermas, aún sabiendo que el Padre le había enviado primero para los suyos y luego para el resto. Y a veces nos expresamos mal en la iglesia, decimos Jesús fue primero a los judíos y luego ya cuando pasó lo de Pentecostés y fueron enviados los 12, etcétera. Incluso más adelante, cuando ya hubo esa tensión en Jerusalén, ahí recién el Evangelio se abrió para otras naciones. Y aquí nos damos cuenta de que no fue así. De que Jesús, durante su ministerio terrenal, antes de que fuese crucificado, resucitado y ascendido, antes de que el Espíritu Santo haya llenado a sus apóstoles, Jesús ya tenía consideración por aquellos que no eran judíos. Es más, esa es la enseñanza universal de toda la Biblia, que aunque aparentemente Dios se haya relacionado primero con Israel, no había usado Israel porque era la perfecta, porque era su niño bonito, y al resto le daba igual, su ojo derecho. Tuvo contacto con Israel para que Israel compartiese todas esas bendiciones con el resto. Pero Israel, en vez de compartirlas, las guardaban, las corrompían, las monopolizaban. Dios siempre estuvo presente para todos, a través de la creación, a través de la revelación, a través del pueblo de Israel, desde Abraham hasta David, hasta Jesús. Siempre. Nunca hizo acepción de personas. De hecho, vemos cómo hábilmente el Señor bendice a su pueblo y usa en algunas ocasiones a su pueblo para bendecir a otros pueblos, pero también castiga a otros pueblos con su justicia, que nosotros muchas veces no la podemos comprender, usando a Israel. Pero también usa a pueblos que supuestamente no son suyos para castigar a su pueblo. Y muchas veces esos castigos, que no los podemos a veces comprender, son no para juicio condenatorio, sino para exhortación de conversión, de arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda. Por eso vemos cómo Jesús pudo sanar a este esclavo y este centurión se convirtió por su gracia. Por tanto, nos quedemos entonces todos reflexionando en cómo Jesús puede sanar más allá de los límites. Porque en verdad no solamente sanó a este esclavo, sino que antes incluso de sanar a este esclavo, sanó al centurión de la enfermedad del pecado. Y demos gracias a Dios porque todos los que estamos aquí hemos experimentado o estamos experimentando esa sanidad de Dios.